Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para embarcarnos en un viaje virtual a una tierra donde la pasión arde con la intensidad del sol del Mediterráneo, donde los secretos ancestrales se entrelazan con los anhelos modernos y donde el amor se vive con una entrega total y arrebatadora. Hoy vamos a hablar de algo que sé que muchos de ustedes adoran, las series turcas. Pero no cualquier serie turca. Hoy vamos a echar un vistazo al futuro, a lo que nos espera en 2025, porque prepárense, Turquía está lista para enamorarnos una vez más con romances imperdibles que prometen robarnos el sueño. Así que si eres de los que suspiran con cada mirada robada, de los que se emocionan con cada declaración de amor, y de los que no pueden resistirse a un buen drama con giros inesperados, este es tu vídeo. Ponte cómodo, agarra tus palomitas y prepárate para descubrir qué romances turcos imperdibles llegarán en 2025. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban a mi canal. Aquí encontrarán todo lo que necesitan para alimentar su pasión por las series turcas, desde reseñas y análisis hasta noticias y detrás de cámaras. No se lo pierdan. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos compete. 2025 se vislumbra como un año dorado para las series turcas, con producciones ambiciosas que exploran nuevas temáticas y nos presentan personajes complejos y entrañables. He estado investigando, leyendo rumores y siguiendo de cerca los anuncios, y tengo una lista de series que simplemente no podemos perdernos. Empecemos con una serie que ya está generando muchísima expectativa, Sombras de Estambul. Esta no es la típica historia de amor. Aquí el romance se entrelaza con el misterio y el thriller, creando una atmósfera oscura y seductora. La trama gira en torno a Leyla, una joven abogada idealista que se ve envuelta en un caso que la lleva a descubrir secretos oscuros de una poderosa familia estambulita. En medio de este laberinto de intrigas conoce a Demir, un hombre enigmático y atractivo con un pasado turbulento. La atracción entre ellos es innegable, pero ¿podrán confiar el uno en el otro cuando sus vidas están en peligro? La serie promete escenas de acción trepidantes, giros inesperados y, por supuesto, un romance prohibido que te dejará sin aliento. Lo que me atrae de esta serie es que parece que van a abordar el tema del poder y la justicia de una manera muy interesante, y la ambientación en Estambul, con sus calles laberínticas y sus mansiones lujosas, promete ser espectacular. Pienso que el atractivo de Sombras de Estambul radica en su capacidad para entrelazar el drama legal con el romance prohibido, todo ello en un escenario tan fascinante como Estambul. Los productores han prometido un tratamiento visual impresionante de la ciudad, mostrando tanto su belleza histórica como su lado más moderno y vibrante. He escuchado que están utilizando tecnología de punta para capturar la esencia de Estambul, desde las llamadas a la oración al amanecer hasta el bullicio de los bazares por la tarde. Además, la elección de los actores principales ha generado mucha expectación. Leyla será interpretada por una joven actriz que está empezando a destacar, mientras que Demir estará a cargo de un actor consagrado conocido por su versatilidad. La química entre ellos, al parecer, es innegable, y estoy segura de que su interpretación nos hará creer en su amor a pesar de las circunstancias adversas. La serie también cuenta con un elenco de apoyo talentoso, con actores que interpretarán a los miembros de la poderosa familia estambulita y a los personajes que rodean a Leyla y Demir en su lucha por la verdad y la justicia. El creador de la serie ha dicho que se inspiró en casos reales de corrupción y abuso de poder en Turquía, y que espera que Sombras de Estambul genere un debate sobre estos temas importantes. Sigamos con algo completamente diferente, El legado de la Rosa Blanca. Esta serie nos transporta a la costa del Mar Negro, a un pequeño pueblo donde las tradiciones ancestrales aún se mantienen vivas. La historia se centra en Ayse, una joven que regresa a su pueblo natal después de años de ausencia para reclamar la herencia de su abuela, una antigua casa de té con un jardín de rosas blancas. Allí conoce a Mehmet, un apuesto pescador que está profundamente arraigado a la tierra y a sus costumbres. Entre ellos surge una conexión instantánea, pero su amor se ve amenazado por las rivalidades familiares y los secretos del pasado. Esta serie promete ser un bálsamo para el alma, con paisajes impresionantes, personajes entrañables y una historia de amor que te recordará la importancia de las raíces y la conexión con la naturaleza. Además, la cultura del Mar Negro es muy rica y poco explorada en las series turcas, así que creo que será una oportunidad única para aprender y disfrutar. El encanto de El legado de la Rosa Blanca reside en su sencillez y autenticidad.
La serie se aleja de los escenarios urbanos y sofisticados para mostrarnos la belleza rústica de la costa del Mar Negro, con sus montañas verdes, sus playas de arena y sus pueblos pintorescos. Los productores han trabajado en estrecha colaboración con los habitantes de la región para garantizar que la serie refleje fielmente la cultura local, desde la música y la danza hasta la gastronomía y las costumbres. Aisée y Mehmet representan dos mundos diferentes que se unen a través del amor. Aisée es una joven moderna y educada que ha vivido en la ciudad, mientras que Mehmet es un hombre de campo que ha dedicado su vida a la pesca. A pesar de sus diferencias, se sienten atraídos el uno por el otro por su sinceridad, su bondad y su amor por la tierra. La serie explorará temas como el choque entre la tradición y la modernidad, la importancia de la familia y la comunidad, y el poder curativo de la naturaleza. He leído que los actores principales han pasado tiempo en la región para aprender sobre la cultura local y conectar con sus personajes. La actriz que interpreta a Aisée ha dicho que se sintió inspirada por la fuerza y la resiliencia de las mujeres del Mar Negro, mientras que el actor que interpreta a Mehmet ha dicho que aprendió mucho sobre la importancia de la conexión con la naturaleza y el respeto por las tradiciones ancestrales. Ahora, prepárense para reír y suspirar con Contigo en París. Si lo adivinaron, parte de la historia se desarrolla en la capital francesa. Esta comedia romántica sigue a Elif, una joven diseñadora de moda turca que viaja a París para cumplir su sueño de trabajar en una prestigiosa casa de modas. Allí conoce a Antoine, un encantador fotógrafo francés que la deslumbra con su talento y su espíritu libre. La química entre ellos es innegable, pero Elif tiene que lidiar con las expectativas de su familia, las presiones de su trabajo y los desafíos de adaptarse a una cultura diferente. Esta serie promete ser un festín para los ojos, con escenarios icónicos de París, vestuario deslumbrante y una historia de amor divertida y conmovedora que te recordará que a veces, el destino te lleva por caminos inesperados. Creo que la combinación de la cultura turca y la francesa puede dar lugar a situaciones muy cómicas y románticas, y estoy ansiosa por ver cómo se desarrolla esta historia. Contigo en París busca ser una bocanada de aire fresco en el mundo de las series turcas, ofreciendo una comedia romántica ligera y entretenida que celebra la diversidad cultural y la búsqueda de los sueños. La serie se rodará en París y Estambul, mostrando la belleza de ambas ciudades y las diferencias entre sus culturas. Elif y Antoine son personajes carismáticos y entrañables que se complementan a la perfección. Elif es una joven ambiciosa y talentosa que lucha por abrirse camino en el competitivo mundo de la moda, mientras que Antoine es un artista bohemio y despreocupado que vive el presente sin preocuparse por el futuro. Su relación estará llena de momentos divertidos, románticos y emotivos, mientras aprenden a superar sus diferencias y a construir un futuro juntos. Los productores han prometido un vestuario espectacular, con diseños de moda tanto turcos como franceses, y una banda sonora pegadiza que te hará bailar y cantar. La serie también contará con cameos de diseñadores de moda y artistas famosos, lo que le dará un toque de glamour y sofisticación. La actriz que interpreta a Elif ha dicho que se siente muy identificada con su personaje, ya que ella también tuvo que superar muchos obstáculos para alcanzar sus sueños. El actor que interpreta a Antoine ha dicho que está aprendiendo a hablar turco para sorprender a Elif en la serie, lo que demuestra su compromiso con el proyecto. No podemos olvidarnos de una serie que promete revivir la época dorada del Imperio Otomano, La Sultana Olvidada. Esta serie histórica nos cuenta la historia de una joven esclava que, gracias a su belleza e inteligencia, se gana el favor del sultán y se convierte en una de las mujeres más poderosas del imperio. Sin embargo, su ascenso al poder la convierte en blanco de las intrigas palaciegas y las conspiraciones políticas. En medio de este torbellino de ambiciones y traiciones, encuentra el amor en los brazos de un valiente guerrero, pero su relación se ve amenazada por las obligaciones del trono y los enemigos que acechan en las sombras. Esta serie promete ser un espectáculo visual impresionante con vestuario lujoso, escenarios grandiosos y una historia llena de drama, romance y acción. Las series históricas turcas siempre son un éxito, y creo que La Sultana Olvidada tiene todos los ingredientes para convertirse en un nuevo fenómeno. La Sultana Olvidada se suma a la larga lista de series turcas que exploran la historia del Imperio Otomano, pero promete ofrecer una perspectiva diferente, centrándose en la vida de una mujer que desafió las convenciones sociales y se convirtió en una figura clave en la corte otomana. La serie se rodará en escenarios históricos reales, como el Palacio de Topkapi y la Mezquita Azul, para garantizar la autenticidad y el realismo. La joven esclava, cuyo nombre se mantiene en secreto hasta el estreno de la serie,
será interpretada por una actriz desconocida que ha sido elegida por su belleza, su talento y su capacidad para transmitir emociones. El sultán será interpretado por un actor veterano conocido por su carisma y su presencia escénica. La serie explorará temas como el poder, la ambición, la lealtad, la traición y el amor, mostrando las complejidades de la vida en la corte otomana. Los productores han consultado a historiadores y expertos en la cultura otomana para garantizar que la serie sea precisa y respetuosa con la historia. La actriz que interpreta a la sultana ha dicho que se siente honrada de interpretar a una mujer tan fuerte y valiente, y que espera que la serie inspire a las mujeres a luchar por sus sueños. El actor que interpreta al sultán ha dicho que está disfrutando mucho interpretando a un personaje tan complejo y fascinante, y que espera que el público se conecte con su historia. Y por último, pero no menos importante, tenemos El secreto de la mansión abandonada. Esta serie de misterio y romance nos lleva a una antigua mansión en la costa turca, donde se rumorea que suceden cosas extrañas. La historia se centra en Deniz, una joven escritora que se muda a la mansión en busca de inspiración para su nueva novela. Allí conoce a Khan, un hombre enigmático que vive aislado del mundo y que parece guardar un oscuro secreto. A medida que Deniz profundiza en la historia de la mansión, descubre que está conectada a un antiguo amor prohibido y a una serie de eventos inexplicables. La atracción entre Deniz y Khan es innegable, pero ¿podrán confiar el uno en el otro cuando están rodeados de misterio y peligro? Esta serie promete ser una experiencia inmersiva, con una atmósfera inquietante, personajes complejos y una historia de amor que te mantendrá al borde del asiento. Creo que la combinación del misterio con el romance puede ser muy atractiva, y estoy deseando ver cómo se desarrolla esta trama. El secreto de la mansión abandonada busca combinar el suspense del misterio con la pasión del romance, creando una atmósfera intrigante y seductora que te atrapará desde el primer episodio. La serie se rodará en una mansión antigua y abandonada en la costa turca, lo que le dará un toque de autenticidad y realismo. Deniz y Khan son personajes complejos y atormentados que se sienten atraídos el uno por el otro por su soledad y su necesidad de conectar con alguien. Deniz es una escritora sensible e introspectiva que busca respuestas a sus preguntas existenciales, mientras que Khan es un hombre misterioso y reservado que huye de su pasado. Su relación estará llena de secretos, mentiras y revelaciones impactantes, mientras luchan por descubrir la verdad sobre la mansión y sobre sí mismos. Los productores han prometido efectos visuales sorprendentes y una banda sonora escalofriante que te harán sentir como si estuvieras dentro de la mansión. La actriz que interpreta a Deniz ha dicho que se siente atraída por los personajes complejos y que está disfrutando mucho explorando la psique de su personaje. El actor que interpreta a Khan ha dicho que se siente desafiado por el papel y que está trabajando duro para transmitir la oscuridad y el misterio de su personaje. ¡Uf! ¡Qué maratón de emociones!, ¿verdad? Hemos viajado por Estambul, por la costa del Mar Negro, por París y hasta por el mismísimo Imperio Otomano. Hemos conocido a abogadas idealistas, pescadores enamorados, diseñadoras de moda ambiciosas, sultanas olvidadas y escritoras aventureras. Hemos visto romances prohibidos, amores inesperados, pasiones arrebatadoras y secretos oscuros. En resumen, 2025 se presenta como un año lleno de promesas para los amantes de las series turcas. Tenemos dramas intensos, comedias románticas divertidas, series históricas épicas y thrillers misteriosos. Hay algo para todos los gustos y estoy segura de que cada una de estas series nos enamorará a su manera. Quería agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje virtual. Espero que hayan disfrutado descubriendo estos romances turcos imperdibles que llegarán en 2025. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les ha llamado más la atención? ¿Hay alguna otra serie turca que estén esperando con ansias? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les interesa. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos muchísimas cosas planeadas para ustedes. Así que no se lo pierdan. Hasta la próxima, mis almas soñadoras. Que tengan una semana llena de amor y buenas historias. Adiós.